Vamos a comenzar entonces en este curso de urgencias dermatológicas con el tema que me corresponde: urticaria aguda, angioedema, anafilaxia. La urticaria y el angioedema son causas de consulta frecuente en los servicios de urgencia, también en atención primaria y en dermatología. De hecho, los servicios de urgencia es la consulta dermatológica más frecuente. La urticaria es una enfermedad muy común que se caracteriza por la aparición de ronchas o angioedemas. Cerca del 20% de la población mundial sufre al menos un episodio de urticaria a lo largo de su vida. Una primera etapa del diagnóstico en urgencias debe enfocarse en descartar un cuadro anafiláctico. Vamos a comenzar con una breve definición de urticaria. Es una inflamación transitoria debido a la extravasación de plasma. Las ronchas o abones son placas eritemato-edematosas que se inician en cuestión de minutos y son fugaces. Evolucionan en 30 minutos a 24 horas. El síntoma principal de la urticaria es el prurito y en algunos casos los abones pueden ser incluso dolorosos. La urticaria se clasifica en función de la duración de la sintomatología en urticaria aguda, que es la que evoluciona en menos de 6 semanas, y la urticaria crónica, que es la que va a evolucionar en más de 6 semanas, teniendo diferentes causas. Acá vemos una imagen clínica de un paciente con urticaria, las típicas ronchas o abones, un niño con lesiones de urticaria en cara, pero lo que vamos a hablar es de la etiología de la urticaria aguda, porque no vamos a hablar en esta presentación ni de tratamiento de lo que son las urticarias crónicas, las urticarias físicas. Entonces, dentro de las urticarias agudas, el 50% de los casos es idiopático. Las infecciones ocurren en un 40%. Principalmente son virales y principalmente si se trata de chicos, pero también puede haber dentro de infecciones parásitos o bacterias involucrados. Pueden ser por fármacos, antiinflamatorios no esteroides, antibióticos, en primera línea de las causas. Los alimentos pueden ser causa de urticaria generalizada o localizada. En menores de 6 meses, la leche de vaca es una de las causas frecuentes, y en el resto de la población, pescados, mariscos, frutos secos, entre otros. Otras causas de urticaria aguda: picadura de insectos, abejas, avispas, látex. El angioedema se va a caracterizar por tumefacción o edema súbito de localización profunda en la dermis inferior y... la doctora Gaidú dijo que... A ver, yo abro. Ahora los admitimos, pero... Bueno, entonces, definimos y vimos las características de la urticaria. Seguimos con el angioedema. El angioedema se caracteriza por tumefacción o edema súbito. No te preocupes, Bueno. Sí. Ok, Alejandra. El angioedema se caracteriza por tumefacción o edema súbito de localización profunda en la dermis inferior y o el tejido subcutáneo, también en la submucosa. Habitualmente del mismo color de la piel. El angioedema puede ser asintomático, puede picar o incluso doler. Recording in progress. Aunque algunos pacientes pueden presentar urticaria y angioedema, en muchos casos el angioedema es un hallazgo aislado. Y típicamente el angioedema va a resolver en 1 a 3 días. Aquí vemos un ejemplo de una paciente con angioedema, y también cuando ingresa un paciente con estos posibles diagnósticos tenemos que evaluar los posibles diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, de urticaria vamos a mencionar picadura de insectos, eczema, sarna, toxicodermia, exantema de origen viral.
cuando estamos haciendo diagnóstico diferencial. Un segundito. Que se me trabó. De angioedema voy a considerar celulitis, eczema localizado, entre otros. Pero bueno, haciendo la búsqueda bibliográfica sobre estos temas, encontré un documento muy, muy valioso, realmente recién salido del horno, porque fue publicado en este año, en el 2021, Emergencias 2021. Es un documento de consenso donde el título es Manejo de la urticaria en urgencias, recomendaciones de un grupo multidisciplinar de expertos. Participaron 8 expertos. Este grupo de expertos en dermatología y en medicina de urgencias y emergencia revisó las principales guías y publicaciones y desarrolló y consensuó una herramienta práctica para el abordaje de la urticaria, el angioedema y la anafilaxia en urgencias. El material bibliográfico consultado, revisado, fue desde el año 1994 hasta el 2018, o sea, bibliografía de 24 años. Y esta guía fue avalada por la Sociedad Española de Dermatología y la Sociedad Española de Urgencias y Emergencia. Entonces vamos a empezar ya con lo que es tratamiento, que es el motivo de este encuentro. O sea, no vamos a hablar de la enfermedad, sino principalmente de las conductas que tenemos que tener. Entonces, para dejar conceptos claros, los antihistamínicos H1 de segunda generación son los más utilizados para el tratamiento de la urticaria. Acá nos dan la lista de medicamentos y las dosis, porque fíjense que levocetiricina, cetiricina, desloratadina, fexofenadina, lo plantea. En adultos, como que existe una dosis mínima o autorizada, que es la que se usa habitualmente, pero en urticaria la dosis en adultos recomendada es por 2, o sea, la dosis mínima por 2, y la máxima que puede ser utilizada en caso de necesidad es por 4. También nos menciona con grado de evidencia B, según la clasificación de la FDA, los fármacos que pueden ser administrados en embarazadas, que son los que tienen el tilde. Aquí vemos de nuevo urticaria y bueno, dentro del tratamiento ya empezamos con los protocolos de manejo de urticarias en urgencia, con los cuadritos que nos van a facilitar el aprendizaje. Dentro de las urticarias en urgencia, los antihistamínicos H1 de segunda generación, que son los que acabamos de ver, son los de elección. Y también ese tilde nos está hablando de la dosis, o sea, es la dosis mínima por 2, la recomendada para urticaria. Pero en caso de cuadros muy extensos o sintomáticos, o si tienen el angioedema como principal manifestación, tenemos que sumar la metilprednisolona o la prednisona, y aquí están las dosis recomendadas. También nos brindan un protocolo de manejo de la urticaria en urgencias al momento del alta. Dentro de las medidas generales, dentro de lo que tenemos que interrogar son posibles factores desencadenantes, y también se plantea suspender los antiinflamatorios no esteroides si es posible. Entonces, ¿por qué suspender los AINES en lo posible? Ya que estos constituyen un factor agravante o desencadenante de la urticaria muy importante, tanto de la aguda como de la crónica. Aunque no haya sido la causa sospechosa de urticaria, tenemos que recomendar que se eviten.
en las guías actuales, que en este consenso que ellos plantean, también refieren que no es necesario hacer recomendaciones dietéticas, salvo que exista una sospecha de una alergia alimentaria. Estaríamos hablando de una dieta como personalizada. O sea, tenemos que hablar con los pacientes, pero la recomendación dietética se va a hacer en base a si tienen o no antecedentes de causa relacionada. Seguimos con este mismo cuadrito de tratamiento de la urticaria al alta. El tratamiento también planteado es antihistamínicos. Seguimos con los antihistamínicos H1 de segunda generación, pero si el paciente no tuvo tratamiento previo anti-H1, vamos a seguir con esta dosis recomendada, o sea, la dosis mínima por 2, con un mínimo de 15 días y control con el médico de familia. Pero si el paciente ya tenía un tratamiento previo con antihistamínicos, se aumenta la cantidad y se pasa a la dosis máxima, que es por 4. También por un mínimo de 15 días y un control por médico de familia. En caso de cuadros muy extensos o sintomáticos, o si tienen angioedema como principal manifestación, se le suma, se le agrega prednisolona o prednisona, siempre dando pautas de que el tratamiento va a ser corto, por 5 días. En aquellos pacientes que tienen cuadros urticariformes, no hereditarios, con lesiones que duran más de 24 horas, tenemos que derivar a la consulta dermatológica porque tenemos que plantear urticaria vasculitis como posibilidad diagnóstica o otras lesiones urticarianas. Si el paciente tiene una urticaria crónica, o sea que ya tenemos más de 6 semanas de evolución, o una urticaria aguda que va a necesitar altas dosis de antihistamínicos H1, o un angioedema no hereditario, también tenemos que derivar al momento del alta a la consulta dermatológica en un plazo máximo de 2 semanas. Aquí vemos un paciente con angioedema y entonces, siguiendo con estos protocolos de tratamiento, vamos a ver ahora un protocolo de tratamiento para el angioedema aislado, o sea, el angioedema sin lesiones urticarianas. Entonces, si no tiene antecedentes hereditarios de angioedema, o sea, si no está confirmado un angioedema hereditario, tenemos que averiguar antecedentes farmacológicos. IECA, o sea, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, antidiabéticos orales, estrógenos. También tenemos que preguntar, ya no por antecedentes personales, sino familiares de angioedema. Entonces, en caso de que estemos frente a un angioedema posiblemente no hereditario, el tratamiento va a ser con antihistamínicos, corticoides, y tenemos que valorar la posibilidad de dar adrenalina según la situación clínica del paciente. Si hay respuesta clínica a los 30 minutos, se lo deja en observación durante 2 o 6 horas. En el caso de que el paciente tenga confirmado un angioedema hereditario, ya el angioedema hereditario no forma parte de la urticaria, ya vamos a ver el protocolo de tratamiento, pero ya va a tratamiento del angioedema inducido por bradicinina. Entonces, en caso de que el paciente no haya sido diagnosticado previamente de angioedema hereditario, se debe comenzar con tratamiento de antihistamínicos, corticoides y adrenalina si fuera necesario. Si no responde al tratamiento, vamos a pasar al tratamiento específico del angioedema hereditario. Entonces vamos a ver ahora
los protocolos de tratamiento sugeridos para el angioedema inducido por bradicinina. Entonces, en el ataque agudo del angioedema inducido por bradicinina tenemos que averiguar en la anamnesis si tuvo procesos anteriores similares, ya que es de tipo hereditario, diagnósticos previos, antecedentes familiares de angioedema hereditario, posibles factores desencadenantes que pueden ser picadura de insectos, factores ambientales, traumatismos, estrés, fármacos. En la base del cuadro nos dice los posibles fármacos que me pueden inducir un ataque agudo de angioedema por bradicininas. Aquí tenemos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2, entre otros. Es importante que tengamos este diagnóstico lo más rápido posible porque este tipo de edema no va a responder a las terapias con antihistamínicos, corticoides o adrenalina. En la anamnesis tenemos que averiguar si el paciente, ver al examen clínico, si presenta edema de glotis o edema faringolaringio, edema cérvico-facial, edema abdominal o edema periférico moderado o grave. En caso de que presente estas manifestaciones, hay que iniciar uno de los tratamientos indicados para este tipo de angioedema, que puede ser concentrados de inhibidores de C1 esterasa derivado del plasma, es intravenoso, o el acetato de Cativan, aparte del tratamiento de soporte que pudiera necesitar según si presenta el paciente dolor, náuseas, vómitos o hipotensión. En el caso de que el paciente no tenga estas manifestaciones importantes con edema de glotis, edema faringolaringio, etc., se hace solamente el tratamiento de soporte, según si presenta dolor, náuseas, vómitos o hipotensión. Y bueno, remarca de alta, derivar al especialista para iniciar tratamiento de mantenimiento o profilaxis de larga duración. En el caso de que el paciente presente anafilaxia, ¿qué es la anafilaxia? Es una reacción de hipersensibilidad grave de tipo 1 y potencialmente mortal. Se caracteriza por una sintomatología de aparición rápida, con problemas en la vía aérea, respiración y circulación. Generalmente, aunque no siempre la anafilaxia lo presenta, va a tener cambios en la piel y en las mucosas y va a producir abones o ronchas y angioedema. Estos cuadros sistémicos, agudos y potencialmente graves requieren un tratamiento distinto al de la urticaria común. El médico debe comprobar que no existen síntomas sistémicos de riesgo de anafilaxia, como estas manifestaciones: prurito de inicio en palmas, hipotensión, arritmia, síncope, confusión, somnolencia, coma, dificultad respiratoria con taquipnea, hipoxemia, cianosis, broncoespasmo, que lo percibimos por la sibilancia, edema laringio, afonía, cialorrea, estridores, lo que nos marca esto, vómitos persistentes, dolor abdominal. Entonces, si estamos frente a un diagnóstico de anafilaxia, tenemos que valorar la permeabilidad de la vía aérea, la respiración y el estado circulatorio. Y la medicación, indicada es la adrenalina. En un adulto es media ampolla intramuscular. Y da la dosis también para pediátricos. También tenemos que estabilizar
La vía aérea, administrar oxígeno de alto flujo, asegurar los accesos venosos de grueso calibre, reposición de fluidos y monitorear continuamente la frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y diuresis. Si el paciente presenta estridor marcado o paro respiratorio, hay que valorar la intubación, la traqueotomía y la ventilación mecánica y iniciar soporte vital. También la terapia adyuvante con salbutamol inhalado o nebulizado, dexclorfeniramina y corticoides intravenosos. Si los síntomas son refractarios, se puede repetir la dosis de adrenalina intramuscular máximo 3 veces y se puede repetir entre los 5 y 15 minutos después. Si no responde, hay que iniciar perfusión de adrenalina intravenosa, glucagón, si el tratamiento es con beta-bloqueadores, atropina, vasopresores, y valorar también nuevamente el acetato de icatibant o concentrado de inhibidor de C1 estearasa derivado del plasma, porque el angioedema hereditario también puede dar cuadros de este tipo. Los fármacos necesarios para el tratamiento de la anafilaxia, entonces tenemos la adrenalina intramuscular, como les mencioné, es intramuscular en adultos media ampolla y se puede repetir a los 5 a 15 minutos, máximo 3 indicaciones. Sueroterapia, perfusión intravenosa de adrenalina y nos da en este valioso trabajo el modo de preparación, glucagón, dopamina, salbutamol. Entonces, dentro de las consideraciones finales, el Avon es una lesión elemental en la urticaria, es la lesión elemental de la urticaria, la fugacidad, o sea que dure menos de 24 horas, son factores claves para establecer el diagnóstico de urticaria. La urticaria puede estar asociada a angioedema, aunque en ocasiones el angioedema puede estar solo, sin la roncha, pero también ese angioedema puede ser una causa subyacente de otras enfermedades o derivar del consumo de IECA o ARA2. No toda urticaria o angioedema va a implicar alergia, o sea, no todos tienen un mecanismo alérgico. Una primera etapa del diagnóstico en urgencias es descartar un cuadro de anafilaxia. El tratamiento de primera línea de la urticaria son los antihistamínicos H1 de segunda generación o no sedantes, o sea, estos no tienen efecto sedativo. Segunda línea de tratamiento, debido al buen perfil de seguridad de estos antihistamínicos, permite aumentar la dosis en aquellas urticarias refractarias al tratamiento estándar. Ya dijimos que si podemos aumentar hasta 4 veces la dosis mínima. El uso de corticoides, cuando sean necesarios, serán restringidos a pautas cortas. En caso de no confirmación del angioedema hereditario, se debe iniciar tratamiento con antihistamínicos y corticoides. Y si no va a responder a este tratamiento, se debe iniciar tratamiento para el angioedema inducido por bradicinina. La bibliografía utilizada y, antes de despedirme, este pensamiento, que el conocimiento de estos temas nos sirva para que la buena evolución de nuestros pacientes no sea una cuestión de milagros. Muchas gracias. Un lindo resumen, Alicia, y práctico, realmente. Sobre todo esto de que a veces estos son los pacientes que no van a dermatología, digamos, ¿no? No. Derecho a una guardia y en general tampoco se pueden derivar al dermatólogo porque hay que actuar. O sea que es muy importante tener el conocimiento, por lo menos, de cómo actuar y cuando probablemente
los estudiantes el año que viene hagan guardias, van a ver con bastante frecuencia la prevalencia de la consulta en la guardia de este tipo de pacientes, digamos, ¿no? Portadores de reacciones que muchas veces son tan graves que no dan tiempo, digamos, ¿no? A mí por eso, la verdad que este artículo de conciencia, de consenso, con los avales y la búsqueda bibliográfica tan extensa, creo que es un aporte realmente importante para el accionar médico en emergencias, que realmente son cuadros agudos que hay que tener claro cómo actuar. Por eso el tema del libro de emergencias, para que brinden conceptos y pautas unificadas, va a ser realmente algo necesario y muy importante. Bien. ¿Tienen alguna pregunta o comentario, chicos, que quieran, algo que les quedó en el tintero antes que pase la doctora Eugenia? ¿Quieren responder? ¿Es frecuente el angioedema por exposición solar? O sea, la urticaria solar no es frecuente, pero existe. Y que te lleve, la urticaria solar es una de las que te puede llevar a angioedema, pero la urticaria solar no es frecuente, pero, o sea, es una de las que puede llevar a angioedema. Yo, digamos, angioedema por urticaria solar, o sea, urticaria solar tengo paciente una nomás, he tenido, pero existe. Habitualmente los pacientes tienen las pautas de prevención y de cuidado bastante claras. Si me permitía, Alicia, ese es un tema que en general los graduados recientes les ofrecen guardias, otros lugares de trabajo en los primeros años, en lugares de veraneo o en buques que pagan muy bien. Entonces los estudiantes de los graduados iniciantes generalmente hacen esos contratos. Y yo siempre recuerdo que un grupo de nuestros graduados había tomado toda una atención de guardia entre todo un grupo no recuerdo si era Villa Gesell o San Bernardo. Y una noche me llamaron por un angioedema en las zonas donde generalmente la gente que no sale al sol, no está acostumbrada cerca del mar y todas estas cuestiones, a veces ahí donde se ve con mayor prevalencia este tipo de cuadros, que son graves, con deshidrataciones severas, se comporta como un gran quemado a veces, y tienen atención de urgencia, digamos, ¿no? La gente del privado de Mar del Plata presentó hace 2 o 3 años un trabajo interesante con estos pacientes, pero son en lugares así, de veraneo y de gente que por ahí no conoce los riesgos del sol en ciertas horas, así que bueno, no es probablemente frecuente en no sé ahora, porque realmente no sé si se vieron y escucharon las noticias sobre el calentamiento global y el grado de temperatura que alcanza el sol en estos momentos entre las 11 y las 3 de la tarde en nuestra zona, en nuestra región. O sea que vamos a tener que estar alerta, digamos, también con todo esto. Así que, bueno, no sé si ¿tienen alguna otra pregunta? Eugenia. Bueno. Gracias, profe. Gracias, Alicia. Gracias, muchas gracias por los aportes. Bueno, buenas noches a todos, 2 alumnos. ¿Qué tal, Euge? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bien. Gracias, Alejandra, por la convocatoria. Mi presentación es un poquito más quizás escueta. Voy a intentar que sea dinámica. En su momento,
justamente desde el punto de vista de la urgencia dermatológica, había 3 grandes preguntas que por ahí traté justamente de evacuar con la presentación, que es cómo viene el paciente, cómo lo van a recibir en la guardia, qué hacer en primera instancia y cuál es el tratamiento en las primeras horas, ¿sí? Entonces, ese recibimiento del paciente, ¿cómo debo afrontarlo? En ese contexto, en los temas que me han indicado, que me asignó la doctora, bueno, que nos organizamos con los colegas, a ver si puedo entonces presentar desde acá. Uno de los temas es pénfigo vulgar, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene el paciente con pénfigo vulgar? Tenemos que saber que la entidad pénfigo vulgar es una entidad que es mucocutánea. Es aquella que es representativa del gran grupo de las enfermedades ampollares. Es una enfermedad inmunomediada y lo que estoy viendo en el paciente es que el paciente tiene una acantólisis suprabasal. Recordando un poquito, acantólisis remeda o expresa la ruptura de los desmosomas, que no son más que quien une a los queratinocitos. Entonces se rompe esa unión y los queratinocitos quedan sueltos. Uno como médico puede objetivar esa acantólisis presente con un signo que es el signo de Nikolsky. Recordarán ustedes que haciendo una suave presión con una gasa sobre una piel, sobre una prominencia ósea, podemos identificar la presencia de este signo. Cuando hablamos de este pénfigo vulgar, nos referimos a un pénfigo profundo. Cuando hay acantólisis, el paciente va a desarrollar ampollas flácidas. Significa que son, digamos, frágiles. Es muy raro que yo en un pénfigo vulgar vea una ampolla. Si la veo, el contenido va a ser cetrino. En su reemplazo, cuando se rompe la ampolla, voy a encontrarme con erosiones. Y las erosiones en el pénfigo vulgar duelen. Son dolorosas, son extensas y son en áreas sujetas al trauma. El paciente habitualmente va a haber realizado consultas previas, ya que es una enfermedad a veces infradiagnosticada o confundida con otras. Y el paciente con un pénfigo vulgar expresa una enfermedad donde tiene alterada la función de barrera de la piel, con todo el riesgo que esto conlleva. A nivel esquemático y por foto, vamos a explicar que una de las mucosas más características comprometidas es la mucosa oral. De hecho, hay algunos que dicen que es la carta de presentación, sabiendo que la mucosa oral es un sitio sujeto a trauma, porque uno habla de glute, a veces hay prótesis. Entonces, todo aquello genera el Nikolsky, el trauma, y reproduce lesiones. También generará el Kepner, o la reproducción de lesiones, que es otro signo que ustedes habrán estudiado. Erosiones, áreas de costras, hemáticas, intensamente dolorosas, y lo mismo podemos observar con estas áreas de piel en la región del hombro, del tronco, donde vamos a ver que no vamos a ver prácticamente ampollas, sino que vamos a ver áreas de erosiones. ¿Qué hacer cuando a mí viene un paciente de estas características? La anamnesis dirigida tiene que estar abocada a identificar algún desencadenante. Dijimos que era inmunomediada, bueno, algún desencadenante existió para que el paciente se manifieste su enfermedad, ¿verdad? Entre los desencadenantes se destacan el estrés psíquico, fármacos, el sol también puede participar y el trauma, propiamente dicho, el trauma físico, mecánico. El examen físico debe ser completo. Dijimos que es una enfermedad de todo el cuerpo, entonces debemos revisarlo todo. Vamos a revisarle mucosas, todas las mucosas, y vamos a revisarle también cuero cabelludo. Signos vitales. ¿Por qué? Porque tengo alterada la barrera cutánea y tengo que descartar infecciones sobreagregadas. Una infección en un pénfigo vulgar activo me aumenta la mortalidad de mi paciente. En la guardia puedo pedir un laboratorio de urgencia, puedo pedir hemograma, función renal, hepática, ionograma, porque tengo una pérdida hidroelectrolítica muy importante, y las serologías, si están al alcance, también las tengo que pedir. La biopsia de piel y mucosa o mucosa tendríamos que pedirla en esta instancia, antes de iniciar el tratamiento, porque el tratamiento me la puede modificar. Si no se puede, se pedirá al día siguiente.
¿Qué hago en las primeras 12 horas? Vamos a empezar con las curas planas, que se van a indicar en nuestro paciente con estas áreas de erosiones extensas. Entonces vamos a indicar paños con agua blanca del Códex. Ustedes ya sabrán por el cursado que es un antiséptico astringente que se aplica sobre la piel en fomentos con una superficie, con un algodón, con un paño de pañuelo o gasa. Se aplica gentamicina tópica y se hacen buches con partes iguales de justamente la solución o el jarabe de hidróxido de magnesio, difeniramina y lidocaína. Todo esto para paliar un poco esa sintomatología oral. De todas maneras, tienen que tener en cuenta que el fármaco que modifica la evolución de la enfermedad, la detiene y tendría que evitar la aparición de nuevas ampollas, es la corticoterapia vía oral, a dosis inmunosupresoras. Entonces aquí se usan prednisona de 1 a 1,5 miligramos kilo día, hasta tener la resolución justamente el cese de la aparición de las ampollas. Omeprazol 20 miligramos día también se va a indicar desde el inicio. Y por supuesto que tenemos un paciente dolorido, así que los analgésicos deberán estar siendo indicados, como por ejemplo paracetamol e ibuprofeno. Cuando se da corticoterapia, es un motivo, es un concepto muy importante que ustedes tienen que saber seguramente ya a esta altura, que hay efectos a corto plazo y a largo plazo. Los que podemos ver a corto plazo en nuestro paciente incluyen hipertensión arterial, hiperglucemias, gastritis, glaucoma, trastornos del humor, retención hidrosalina y la miopatía proximal. Por lo tanto, desde una guardia voy a recibir a mi paciente y lo voy a iniciar el tratamiento. Pero las interconsultas que deberé pedir para que me evalúen al paciente internado serán a distintas especialidades atendiendo a lo que acabamos de decir, a saber, clínica médica, dermatología, endocrinología, oftalmología, infectología. Profe, hay una compañera Sí. que está en espera. Si la puedes. Yo la puedo aceptar desde acá, porque parece que a mí no me aparece. Alejandra, ¿puede ser? Estoy yo. Lo que pasa es que se caen y se suben. Se caen y se suben. Ahí está. Nada más. Permanentemente lo estoy subiendo y se van y vuelven, se van y vuelven. Bueno, esto fue lo que yo preparé de pénfigo vulgar, ¿sí? Era una preparación que traté de expresar lo que podemos hacer en una guardia de atención de urgencias. No sé si tienen alguna duda para preguntarme. Por ejemplo, yo no dije diagnósticos diferenciales, pero lo que es la boca, por ejemplo, podemos encontrar con alguna estomatitis herpética, alguna candidiasis que sea más eritematosa, un líquen plano erosivo y ampollar. A veces no es tan fácil llegar al diagnóstico, pero habitualmente son pacientes que van a tener múltiples consultas previas. Por lo tanto, van a tener pérdida de peso, mucha dificultad para hablar. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Podemos seguir? El otro tema, justamente desde el punto de vista de las urgencias dermatológicas, son el grupo de las dermatitis alérgicas de contacto grave. Dermatitis alérgica de contacto grave. ¿Cómo viene un paciente con una dermatitis alérgica? El paciente habitualmente tiene una alteración de la barrera de base. Entonces, tiene una enfermedad que lo predispone. Por ejemplo, una dermatitis atópica, una dermatitis de contacto previa, exposición laboral, por ejemplo, panaderos, empleados de estaciones de servicio, empleadas domésticas. Sabemos que todos ellos trabajan con sus manos principalmente y son aquellos que están expuestos largas horas a productos que pueden ser más bien irritantes y luego terminar en alterar la barrera. Entonces, la barrera alterada prepara el terreno para que exista la exposición a un alérgeno. La respuesta inflamatoria que se desencadena
en la alergia, ya a esta altura también lo sabrán, es una respuesta a hipersensibilidad retardada tipo 4. Por lo tanto, cuando yo encuentro un paciente con una dermatitis alérgica, el paciente tuvo que estar sensibilizado a ese alérgeno y nuevamente exponerse y estar en contacto a ese alérgeno. Tras unas 12 a 72 horas de ese segundo contacto es que el paciente manifiesta el síntoma. En el sitio donde ha tenido ese contacto y a veces a distancia. El síntoma capital en una dermatitis alérgica es el prurito. Vamos a tener como una dermatitis como tal, edema, eritema, vesículas. Se me rompe la vesícula, secreta, costra, puede haber fisuras. ¿Qué hacer en una dermatitis alérgica? La anamnesis dirigida. La anamnesis dirigida a exposiciones previas. Entonces, hay reacciones cruzadas con fármacos, como por ejemplo antibióticos, anestésicos, corticoides. Entonces, para que tengamos en cuenta los alérgenos habituales, se mencionan, entre otros, a esmalte de uñas, tinturas para el pelo, las fragancias, los perfumes, el látex. Entonces, hay una serie de alérgenos, y son muchos más, y la lista es mucho más larga, que tenemos que tener en cuenta y podemos hacer cierta dirección justamente cuando buscamos la información. El examen físico de mi paciente nuevamente va a ser de todo el cuerpo, porque mi paciente está sensibilizado toda la piel, no solamente el pedacito que tocó con el que estuvo expuesto. Pero hay sitios que son muy comunes también de desarrollar dermatitis alérgica, como por ejemplo el cuero cabelludo, la cara, el escote, las manos y genitales. Tenemos que evaluar las lesiones a distancia, por lo que antes dije, las lesiones IDES, que se hablan en dermatología. Las pruebas epicutáneas serían el gold estándar para saber cuál fue el alérgeno que me desencadenó todo esto. Quizás en una instancia de guardia sean programables. Total, una epicutánea hoy no me va a modificar nada, yo ahora tengo que apagar el cuadro. Tenemos que descartar infecciones agregadas. Otra vez, trastorno de barrera cutánea, lesiones que trasudan, que son húmedas. Decimos nosotros, se colonizan y se impetiginizan. Esa costra deja de ser eritematosa y pasa a ser amarillita brillosa como miel, entonces tenemos costra melicérica, tenemos estafilostrepto y los riesgos que conlleva esta colonización con posible infección, justamente como bien sabrán. Estamos hablando de una celulitis agregada. En el contexto, en la imagen, pueden observar en un sitio muy común, habitualmente este sitio puede ser por uso de fragancias. Pero otra entidad que puede también darse acá, a veces es cuando uno está en la poda de las plantas y el sol también actúa como un fotoalérgeno, ¿estamos? O activa el apteno justamente que está presente en la planta. Entonces van juntos y me da este tipo de reacciones. De todas maneras que le quede más bien como la fragancia, el perfume. Y en las manos, en este año y medio o más de pandemia, hemos visto muchos pacientes de dermatitis alérgicas. Habitualmente son cuadros que en las manos le imponen un respeto importante, porque sabrán ustedes que las manos son nuestra fuente de trabajo. Por lo tanto, el paciente impone mucha alteración en la calidad, o sea, altera la calidad de vida de mi paciente, aquel que tenga una dermatitis de contacto alérgica en las manos. En la mano en cuestión, en la figura de la derecha, se puede ver más bien un cuadro de una dermatitis alérgica más bien crónica, donde prevalece la xerosis, la tendencia a la descamación, a las fisuras y a las escoriaciones, porque verdaderamente el prurito es lo que le altera la calidad de vida y el dolor de las fisuras. ¿Cuál es el tratamiento? Si yo estoy en una dermatitis alérgica, tendría lo ideal que identificar el alérgeno y retirarlo. En las lesiones secretantes vamos a volver a los paños con agua blanca del códex y los corticoides tópicos, en este caso, son la piedra angular del tratamiento, los que van a desinflamar, generar una vasoconstricción local, pero tenemos que tener respeto a un corticoide tópico.
Nosotros sabemos que hay una indicación según la extensión de la enfermedad y según la localización de la lesión activa. No es lo mismo tratar el cuello que la mano. Y la edad del paciente también le impone respeto al tratamiento. Nosotros hablamos de pulsos de corticoides que duran una semana y siempre descansamos. Para hablar de la enfermedad de esta oportunidad. Hay un micrófono que está encendido que le agradecería si lo puede apagar. Alejandra, que se le quedó prendido, debe estar escuchando un audio. Entonces, no hay problemas. Entonces, corticoides tópicos. ¿Qué le estaba diciendo los corticoides tópicos? ¿Quién me dice? Bueno. Hablaste de los pulsos de corticoides. Claro, ¿para qué hago pulso yo? Porque tópico, si yo lo doy mucho tiempo, ¿qué tengo? Efectos adversos. Entonces, voy a generar atrofia, voy a generar estrías, foliculitis, acné en el sitio, y no es lo que yo quiero. Ahora, hay algo interesante en estos pacientes. Ellos pueden sensibilizarse al corticoide. Entonces, el corticoide pasará a ser un alérgeno. ¿Cuándo me voy a dar cuenta de eso? Cuando yo le dé un corticoide tópico y mi paciente no mejore. Ténganlo en cuenta porque es un dato interesante el día de mañana que, bueno, tengan que ver este tipo de pacientes. ¿Y ahí lo interpretamos como que solamente es alérgico al tópico o ya no le puedo dar tampoco sistémico? Está silenciada, doctora. Profe. Está silenciada, no la escucho. Profe, está silenciada. Ahí ya estoy. ¿Qué fue lo último que escucharon? Vamos de vuelta. Que se podía la falta de al paciente y hacerse alérgico al corticoide. Y yo pregunté si... Sí. Habitualmente, Gisela, uno pensaría en una falta de respuesta a un tratamiento tópico, no el sistémico. Lo que ocurre acá es que a veces es muy común que existan reacciones cruzadas, como decía antes, ¿sí? Que los fármacos actúan como reacciones cruzadas con los aptenos que ya estaba justamente mi paciente sensibilizado. Restauradores de barrera, porque nuevamente lo repetimos, el paciente tiene alterada la barrera de base antes de que haga la alergia. Entonces ahí tenemos los de distintos tipos de restauradores de barrera. Lo puedo hacer a través de un emoliente, como lo es la ceramida, aquel que va a ser hidratante, como urea, glicerina, o bien oclusivo, según el mecanismo de acción, como lo es vaselina. Pero sí tenemos que dárselo, porque ustedes ven que la piel, sobre todo cuando va a la cronificación, verdaderamente modifica, cambia. Y por supuesto que le pica, así que le tengo que calmar el prurito. De primera línea, en una guardia, pueden manejar antihistamínicos, tipo difenhidramina, loratadina, teniendo en cuenta, bueno, recordar el tema de la sedación que podemos también agregar con la difenhidramina. Bueno, y creo que eso es lo último que yo tengo para compartir. Yo no sé si tienen alguna duda de lo que presenté. Muy bueno, Eugenia. Vamos a poner acá, dejar de compartir. Porque sobre todo el paciente que llega con el primer tema que tocaste, que es pénfigo, angustia mucho en la guardia y en general desespera porque a veces es un paciente que llega muy dolorido, depende de la extensión que tenga, y realmente a veces no se puede ver al dermatólogo, tener una interconsulta y el paciente apura. Así que yo creo que hay que tener en cuenta mucho esto de los tratamientos con corticoides. Los tratamientos con corticoides la gente le tiene miedo, pero en general es lo único que nos puede salvar en la emergencia. Y si bien, porque siempre está la tendencia de las explicaciones farmacológicas de los efectos de los corticoides indeseables, que se habla mucho, pero no se habla de los efectos farmacológicos tan nobles que tienen los corticoides en ciertos momentos y bien indicados, ¿no?
Así que esto creo que es importante, y sobre todo en las urgencias donde más se utilizan. También es cierto que hay una sobreutilización de corticoides en la urgencia, este es otro tema, ¿no? Pero porque muchas veces se utilizan corticoides sin estar indicados, pero en general cuando están bien indicados ayudan y mucho. Sí, sí. De hecho, en el pénfigo reduce la mortalidad, ¿no? Es un antes y un después desde la introducción de la corticoterapia, que era lo que ayer mencionábamos en la clase. Bueno. ¿Alguno tiene una pregunta o comentario? Yo no lo vi a José Luis, creo que no entró, ¿no? José. Estaríamos justo más o menos en hora, creo. Estaríamos justo en la hora de que ustedes tienen de utilización. Así Yo que tengo bueno. Sí. de insuficiencia cutánea aguda, si les interesa, pero la idea era que siga José Luis, ¿viste? Y si después ya está pautado que sigue otra cosa, quedamos acá, digamos. No. Si está José Luis, está él, yo no lo veo. Yo, a ver, ¿vos te fijaste, Alicia, yo no lo veo. si no te comunicaste con él? Hoy nos comunicamos, hoy sí, pero ahora ¿no? Vimos la secuencia de presentación y, o sea, en el grupo, o sea, no... Inconveniente, Alejandra. Quizás tuvo algún inconveniente de último momento, claro, que no pudo participar. Bueno, no sé si querés terminar esto que vos tenés. Bueno, presento entonces el material que en realidad tiene que ver con tu presentación, Eugenia. Tenemos incluso las mismas gotitas. Ajá, porque la misma gota de fondo, y en realidad tiene que ver con lo que vos presentaste. ¿Sí? No, algunas tienen la gota. Ahora va. Gracias, Eugenia. Muy linda. Bueno, gracias por la convocatoria. Profe. Bueno. Sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, Hola. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Entonces, dentro de las urgencias dermatológicas, este tema va, digamos, a estar en tono con el tema que presentaste de pénfigo. Eugenia, vamos a hablar de un concepto que se está hablando en los últimos años, que es el de insuficiencia cutánea aguda, o también llamado fallo multifuncional cutáneo agudo. El concepto de insuficiencia cutánea aguda, equiparable al de insuficiencia renal aguda o insuficiencia respiratoria aguda, se define como aquel estado en el que fenómenos inflamatorios originados en la piel determinan alteraciones hemodinámicas, térmicas, metabólicas e inmunes, que explican la afectación del estado general. La insuficiencia cutánea aguda se define entonces en aquel estado que se va a producir una alteración entre las funciones de la piel, función barrera, termorreguladora, inmunológica, hormonal y de relación, que por su gravedad y extensión puede conducir a la aparición de múltiples complicaciones sistémicas con riesgo de muerte. En general, la insuficiencia cutánea aguda puede aparecer cuando una determinada patología afecta a más del 20% de la superficie corporal. Las principales entidades o síndromes que la pueden generar son que las quemaduras graves, la necrólisis epidérmica tóxica, el eritema multiforme mayor, eritrodermias de cualquier etiología, el pénfigo, que es lo que recién habló Eugenia, penfigoides, psoriasis pustulosa, síndrome de hipersensibilidad a la dapsona, síndrome del shock tóxico estafilocóxico, entre otras. Acá vemos ejemplos de pacientes con, en este caso, un pénfigo vulgar, aquí un paciente eritrodérmico,
y este otro paciente con apoptosis masiva de los queratinocitos, ya que presenta un NET, una necrólisis epidérmica tóxica. La fisiopatogenia de la insuficiencia cutánea aguda, vamos a hablar qué es lo que sucede en general para entender cuál es o sea, todas estas enfermedades tienen un nexo. La insuficiencia cutánea aguda, que es el resultado de procesos inflamatorios severos y extensos, van a determinar aumento del flujo sanguíneo cutáneo, alteraciones endocrino-metabólicas, alteraciones inmunológicas, alteraciones de relación, pérdida de la función barrera y otras alteraciones sistémicas. Esa pérdida de la función barrera nos va a llevar a pérdida de líquidos y electrolitos, trastornos de la termorregulación, pérdidas de proteína, aumento de la permeabilidad cutánea e infecciones. Entonces, el cuadro clínico de la insuficiencia cutánea aguda, ¿cómo puede estar la piel? En el caso, según cuál sea la patología que nos llevó a esto, puede estar eritrodérmica, descamativa, seca, maloliente, puede presentar ampollas, costras, fisuraciones, dependiendo de la causa. Las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas, secundarias y de intensidad proporcional a la superficie cutánea afectada. El paciente está agudamente enfermo, aunque en la mayoría de los casos consciente. Puede hablar, si no están muy afectadas las mucosas, como vimos recién, por ejemplo, en el caso del pénfigo, y deambular por sus propios medios, debido a que las complicaciones se van presentando en forma lenta. Suele tener astenia, cefalea, artralgias, mialgia y fiebre originadas por la extensa respuesta inflamatoria y la acción de las citocinas y el factor de necrosis tumoral. La hipertermia no suele ser un marcador fiable de infección, a diferencia de la hipotermia. Los cuadros confusionales van a indicar complicaciones hemodinámicas y sépticas y puede tener además edema, pérdida aguda de peso, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión y deshidratación. El pronóstico de la insuficiencia cutánea aguda en general es muy variable, va a depender de las manifestaciones clínicas. Ya dijimos que podemos empezar a presentarlo a partir del 20% de la superficie cutánea afectada, pero si está afectado en un 100%, como por ejemplo en un NET, como vimos el ejemplo, ya el pronóstico cambia. Entonces, depende de la clínica y la causa. El principal factor pronóstico es la extensión de la superficie cutánea afectada, seguido de las edades extremas, el estado previo del paciente, si es un paciente inmunocomprometido, con cardiopatías previas, diabetes, y también el incremento de la uremia es un factor pronóstico importante. También va a ensombrecer el pronóstico la ausencia de factores etiológicos evidentes, porque aparte del tratamiento en general, corresponde el tratamiento específico de la patología del cual se trate. Por ejemplo, en el caso de una eritrodermia podemos no tener cuál es la causa en el momento del ingreso. También destacan el compromiso sistémico, sobre todo la función respiratoria y renal en cuanto al pronóstico, la leucopenia, neutropenia, linfopenia y también el retraso en el ingreso a una unidad especializada ensombrecen el diagnóstico, el pronóstico. La principal causa de muerte es la sepsis. ¿Y cuáles son los signos indicativos de sepsis en pacientes con insuficiencia cutánea aguda? La alteración del estado general, el deterioro del nivel de conciencia, disminución brusca de la fiebre, o sea, la hipotermia, aparición de fiebre elevada, alteración de la función respiratoria, deterioro del estado hemodinámico y de la termorregulación, aumento de las necesidades de insulina, oliguria, alteraciones gasométricas, aumento del volumen gástrico residual en portadores de sondas nasogástricas,
aumento del número de bacterias en los cultivos cutáneos y cualquier cambio rápido en el estado del paciente. El manejo de la insuficiencia cutánea aguda, entonces que va a entrar a una guardia, se va a recomendar su ingreso temprano a una unidad especializada, equivalente a las unidades de quemados, y su manejo por un equipo multidisciplinario, tal cual mencionó recién María Eugenia, que incluya dermatólogos, especialistas en terapia intensiva, si fuera necesario, y enfermería especializada. Las bases del tratamiento son la monitorización del paciente con fallo cutáneo agudo, evaluar soporte vital, protección cuidadosa de la piel y mucosas expuestas, el mantenimiento del balance hidroelectrolítico, soporte nutricional, tratamiento del dolor y el tratamiento precoz de las complicaciones, en especial de las infecciones. Ya ingresó a la internación, y los principales parámetros a medir para su seguimiento son la función respiratoria, función hemodinámica, nivel de conciencia, estudios de laboratorio con control diario necesarios, medir la diuresis y también evaluar la extensión de la superficie corporal comprometida, que es un índice importante para determinar la cantidad de líquido perdido y la cantidad de líquido que debe restituirse. En cuanto a la reposición de líquido y aporte nutricional, si la superficie cutánea dañada es extensa, se debe iniciar la reposición de líquidos y electrolitos por vía intravenosa. Hay que hacer cuantificación diaria del balance hidroelectrolítico, esto ya no lo hacemos los dermatólogos, por supuesto. Nos dan guías en que se administran 2/3 a 3/4 de los requerimientos que corresponderían en función de la superficie cutánea alterada, según fórmula usada en los quemados. Se deben aportar líquidos, electrolitos, macromoléculas junto con fosfatos. Y una buena medida de reposición adecuada es que la diuresis se mantenga entre 0,50 y 1 ml/kg. El aporte nutricional debe compensar el aumentado gasto energético y proteico que tiene que facilitar la repitalización. En cuanto a la prevención de la infección, hay que tomar medidas de asepsia con aislamiento, lavado de manos, uso de sábanas y guantes estériles. Los catéteres y sondas deben estar bien esterilizados y enviarse a cultivar al ser retirados. Estos cultivos seriados van a permitir detectar infecciones antes que ocasionen síntomas. No se recomienda el uso profiláctico de antibióticos de amplio espectro, pero ante signos de infección, sí administrar precozmente tratamiento antibiótico. Su elección va a ser empírica a la espera del antibiograma, donde puede ser necesario que se roten. Dentro de los cuidados generales, en general, sea cual sea la etiología, tenemos cuidados locales cutáneos, entonces la manipulación y el traslado, nuevamente menciono, deben hacerse de forma aséptica para mantener las funciones cutáneas y evitar la desecación. La limpieza cutánea diaria previene las infecciones y puede variar la indicación según de cuál patología se trate. El cuidado de las mucosas es importante, el ojo es importante cuidarlo desde el comienzo. En el caso de estar afectado, se limpiará. Aquí, por supuesto, se hace la interconsulta con oftalmología. Se limpiará cada 1 o 2 horas con suero fisiológico, retirando costras y pseudomembrana y aplicando colirios y antibióticos, si fuera indicado. Y también el uso de las lágrimas artificiales son útiles para la seroftalmía. Todas estas medidas tomadas de manera temprana son fundamentales para prevenir y tratar las infecciones, las sinequias conjuntivales y las úlceras corneales. Y otras mucosas deben lavarse también varias veces al día con antisépticos y retirando los residuos y costras. Dentro de las medidas ambientales, se debe mantener la homeotermia,
También hay medidas posturales que tenemos que indicar, como los cambios posturales, colchones de aire, prohibir el uso de adhesivos y de cúbitos que faciliten las escaras. También se tiene en cuenta la profilaxis del tromboembolismo pulmonar, la gastroprotección, el soporte psicoemocional, en ocasiones puede requerir la utilización de ansiolíticos, y el tratamiento del dolor. Como comentario final, la insuficiencia cutánea aguda es un síndrome clínico con mecanismos fisiopatológicos comunes a múltiples etiologías. Debido a su importancia, resulta imprescindible su conocimiento y su manejo por un equipo multidisciplinario. La bibliografía y muchas gracias. Muy bueno el escenario que planteaste sobre... Muy bien. Es un paciente que en general, como muy bien dijiste vos, tiene desequilibrios del medio interno importantes a veces, y que, bueno, esto obliga también a trabajar en la guardia en forma rápida, porque los desequilibrios que presenta el paciente, sobre todo el medio interno, y la pérdida de proteínas muchas veces también puede llevar a complicaciones importantes. Así que, bueno, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Si no hubiera preguntas, liberaríamos entonces. Si no hubiera preguntas o algún tipo de comentario. O sea, los dermatólogos no estamos en guardia, los dermatólogos somos llamados a interconsulta, pero realmente el manejo rápido y eficiente depende de los clínicos o los médicos de terapia, pero es un concepto, el de insuficiencia cutánea aguda, que unifica muchas afectaciones que precisamente tienen alteración de la piel. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno. Si no hay ninguna pregunta, las libero, así pueden. Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos entonces. Bueno, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Gracias. chicos. Chao, vale. Bien, ahora voy a tema muy común en la consulta de atención primaria. ¿Cómo? Vamos a ver si podemos entrar a siempre es actividad metabolismo. Dentro de la parte de emergencia
emergencias es el TEP de alto riesgo, el TEP hemodinámicamente inestable y como sinónimo de las nomenclaturas americanas es el TEP masivo. Voy a ver si puedo compartir. ¿Ustedes están viendo ahí la pantalla? Sí, sí. Vamos a ver si podemos pasar. Quería pasar la experiencia esta, nunca la hice. De pasar el video directamente. Eso recién se veía. ¿Eh? Como hizo recién que reprodujo el video, se veía. ¿Se veía? Ah, Sí. bueno. A ver, entonces, voy a ver si puedo entrar de vuelta. Un documento. Profe, ¿por qué no lo suben al entorno directamente y lo vemos? ¿Cómo? ¿Por qué no lo suben al entorno directamente? Total, ya está grabado. Bueno, esa clase se la puedo subir, sí. Lo que Pero pasa es me que faltan varias clases subir todavía. hay varias clases que ya se las pasé a Florencia y ellas a su vez se las pasó a Jessica. Y bueno, hoy teóricamente iban a subir varias. Así que... Perfecto. Y por ejemplo, la que dice de oftalmo no es de oftalmo, sino que es de la clase anterior, no está la de oftalmología. No, pero todavía faltan, porque no hizo todas, no subió todas. Las que están de oftalmo que vos decís, esa yo las subí, son del año pasado, las de ahora todavía no las subió, hoy iba a subir algunas. Esperamos hasta mañana entonces, no hay problema. Bueno, entonces vamos a ver si vamos a la clase que quedó del otro día. Bueno, los videos también del doctor Cabalasca están todos, los voy a subir entonces directamente al entorno. Son 4 videos de urgencias en reumatología que yo los habilité ayer, pero no sé si pudieron verlo. Esos están, por eso hoy yo ya no le dije que lo liberaba porque los videos Sí, los de reumato están, profe. Están bien grabados y todo, así que eso ya no, directamente no lo pasamos. Así que bueno, sí, yo iba a pasarles el de TEP porque había algunas cuestiones para explicar. Bueno, si lo ven, es un video muy bueno, es el video que hizo el doctor Becker sobre tromboembolismo de pulmón. Lo pueden ver tranquilamente y les voy a hacer algunas aclaraciones. Hay algunos temas de emergencia que ustedes ya los vieron en el cursado y que, como ustedes ya los vieron en el cursado, seguramente en cada rotación les va a haber preguntas relacionadas con lo que se dio en la rotación. El curso de urgencia es nada más que para enfatizar algunos puntos importantes que por ahí quedan y que después en el examen final, cuando se toma todo clínica médica, muy probablemente van a surgir las preguntas para el final. O sea, tanto más que todo en el oral, es donde más se va a preguntar probablemente sobre algunos puntos de urgencia. Como también se van a preguntar puntos de todas las materias transversales, o sea, de oncología, de salud mental, de salud pública, dentro del final de clínica médica.
Así que bueno. También había un video que estaba muy bueno de Infecto que usted había subido como alternativo, no como que lo grabaron desde la facultad, sino de otro lado. Eso no encontré el link de nuevo, lo empecé a ver y no está. ¿Habría posibilidad de que lo pase de nuevo? Estaba subido al entorno y ahora no está, digamos. ¿De infectología? Sí, dentro del área de urgencias, de encefalitis y encefalitis y meningitis. Y meningitis. Sí. Como sí, que se borró o se ocultó, no sé. Sí, era de la Facu ese. Lo hizo el año pasado Graciana. Ese video, yo lo puse. Quizás se cayó el link, ahora me voy a fijar. No, era uno de otro lado, no era de la facultad. Por eso se lo estaba pidiendo, pero no hay problema, me fijo si lo encuentro yo. No, de otro lado no. Tengo uno que lo grabó Graciana de meningitis. Profe, hay algunos links del año pasado que están caídos. Por ejemplo, en reumatología tenemos 4 links, pero solamente 2 se pueden acceder. Y bueno, eso si no tengo... si están caídos, no los puedo poner de vuelta. Porque según Javier, todos los temas que están en esos videos, él ya los dio. Ya los dio en el curso en cada rotación. O sea, no hay nada nuevo en los videos que él no haya dado. O sea, todo lo que está enfatizado en esos videos, él lo dio en las rotaciones. O sea, que los que cursaron reumato ya lo vieron. Lo habrán visto en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta rotación. Por eso un poco como que él me dijo que lo estructuraba, no, porque no podía darlo no podía estar hoy. Se me dice, no, pero en esos videos están, pero... lo que está en los videos ya lo dimos en las rotaciones. Así que bueno, supongo que debe estar dado, o sea, dentro de reumatología. Él le dio seminarios a ustedes. Muchos de los seminarios están en esos videos. De todas maneras voy a tratar de preguntarle a él si los tiene grabados. De nuevo, los que se cayeron, voy a entrar y los que se cayeron, si los tiene, que me los pase. No hay problema, los subo de vuelta. Sí, también consulto porque en otras especialidades tampoco, digamos, se pueden ver. Y no sé si, seguramente dimos el tema, pero como no lo podemos ver, por si era algo nuevo, por ejemplo, el de infectología tampoco se puede ver. Por eso, vamos a ver de regularizar eso. Porque en realidad el entorno, para subir, se sube el link nada más. Y desde el entorno quizás tenés que bajar el link y pegarlo en Google para sacarlo. No desde el entorno, ¿me entendés? Sí, pero sí hago eso, pero hay algunos que están caídos, que directamente figura como video no disponible. Y bueno, qué raro porque son videos de la facultad. No deberían estar caídos. Pero bueno, son videos que se filmaron en la facultad. Como todo lo que se graba. Pero a lo mejor el link está mal escrito o algo por el estilo. Bueno, está pasado así. Bueno, vamos a preguntar eso. Bueno, entonces, si no pasamos vamos a dar por finalizada la reunión y voy a arreglar lo de reumatología para que lo puedan tener y vamos a ir completando todos los links que no estén o los que no funcionen. Si se pueden rescatar, los rescatamos y si no los vemos de que los pasen los que los grabaron. No sé si vieron ya la publicación con respecto al pedido que hicieron el miércoles. Se pasó el parcial, la evaluación práctica para el día 11, el jueves, el del recuperatorio para el día 11, segundo encuentro en vez del 12. El jueves 11. Sí, lo vimos. Gracias. Muchísimas gracias. No teníamos otra fecha porque el otro recuperatorio es el martes y ya el martes a la noche hay que pasar todas las notas
hay que cerrar actas. Entonces, desde coordinación no podía yo extenderme más, me quedaba fuera el recuperatorio y siempre hay que tener un recuperatorio por normativa. Entonces, si yo corría todo, no me quedaba tiempo para el recuperatorio. Como siempre tiene que haber un recuperatorio, la opción del recuperatorio, no nos queda opción que adelantarlo un día. Así que lo vamos a hacer el 11. La única fecha que se cambia es el 11, entonces. Las demás fechas están todas como estaban, digamos, como estaban indicadas. Perfecto, profe. Yo mandé no sé si recibieron ya el comunicado. Igual el comunicado, hay una cosa que se extendió también, que fue la entrega del trabajo. ¿Puede ser que podíamos entregarlo hasta el 4 a las 6 de la tarde? No sé si eso está bien escrito, digamos. Sí, está perfecto. Hasta las 6 de la tarde porque me dijo... sí, por la rendida. Lo que nosotros tenemos que tener sí es la inscripción de ustedes. ¿Quiénes son los que van a presentar el trabajo? Porque con la inscripción armamos el listado de presentación que va a estar. ¿Eso va a aparecer en el entorno en Clínica Médica? Claro, porque si yo tengo el listado de inscripción un día antes, yo puedo decirle que venga fulano, mengano, sultano y poner los horarios. Claro, Franja horaria de 8 a 10, este grupo de día 2, entonces no todos tienen que venir a las 8 de la mañana. ¿Entiendes? Pero la inscripción va a ser en Clínica Médica, ¿no? En el área del entorno de Clínica Médica. No sé, lo hace coordinación a eso. Bueno. Okay. Ellos largan la inscripción y ponen el horario, lo hacen ellos. Ok. Yo lo único que les dije es que ellos me pasaran el listado de los que van a presentar el 5, de los que van a presentar el 11 y el 16. Porque si yo lo tengo un día antes, puedo armar un horario de presentación para que el que vaya no vaya a las 8 de la mañana y entre a las 12. O sea que más o menos esté cerca, armen la presentación para una presentación corta, acuérdense de eso. En 10 minutos se puede decir mucho cuando uno sintetizó, elaboró el trabajo. O sea que en todas las presentaciones de congreso, yo tengo que hablar ahora de narrativa en medicina en un congreso en el europeo de medicina interna y me dieron 8 minutos. Y tengo que hablar de narrativa en 8 minutos. Ya no sé más cómo sintetizarlo, pero bueno, así son los tiempos a veces en las presentaciones. Entonces, una forma de ensayar cómo puedo decir lo más que se pueda decir en un tiempo. Las presentaciones, por ejemplo, de los congresos de los residentes son de 7 minutos. O sea que nosotros estamos dando 10 minutos a ustedes. O sea, eso te iba a preguntar, ¿la presentación puede durar menos, tipo 7 minutos, 8 minutos? Sí, nunca. A ver, lo que no queremos es que sea una presentación de 20 minutos. Claro, si claro. una presentación de 20 minutos, está saliendo del esquema de presentaciones. Está perfecto. Yo tengo una duda respecto al Word. La idea Sí. es que, por ejemplo, hagamos una introducción al tema que estábamos por desarrollar y luego presentemos el caso clínico, siempre con bibliografía respaldada y demás. O sea, ¿cuál es el título? La introducción tiene que responder al título del trabajo. Suponete que vos decís síndrome ascítico de peritonitis bacteriana espontánea, una presentación atípica. Suponete que pones ese título. Entonces decís, peritonitis, ¿por qué una presentación atípica? Y por esto y esto, y porque desarrolló esto. Entonces, en la introducción, más o menos, ¿qué es la peritonitis bacteriana espontánea? ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia es la incidencia. A nivel, o sea, como un estado de arte, ¿cuál es el examen complementario? De acuerdo a la presentación que vas a hacer, ¿cuál es el ítem que vas a desarrollar? Si examen es complementario o terapéutica o diagnóstico, porque vos podés enfatizar sobre
la utilidad de un examen complementario, por ejemplo, tomografía en tal cosa, o podés enfatizar sobre el tratamiento, o sea, utilidad del tratamiento con tal fármaco para esto. Entonces, en base a ese título que pones, tenés que hacer la introducción. Y después haces una presentación del caso clínico, va a estar relacionado con el título que utilizaste y la introducción, y en la discusión haces una confrontación de la bibliografía. Por ejemplo, estás hablando de seguimos con peritonitis bacteriana espontánea, decís, bueno, el consenso de si hay consenso, si hay guía, si hay, dice tal cosa y tal cosa, en este caso se hizo tal cosa o tal otra, en este caso no se pudo hacer, pero se hubiera tenido que hacer esto, esto y esto. Bueno, esa es la discusión. Y la conclusión es algo que vos te dejó el caso. ¿Qué te dejó el caso? Te dejó el caso el aprendizaje de sospechar una peritonitis bacteriana espontánea, el aprendizaje de que no todas las peritonitis bacterianas espontáneas se presentan de la misma manera, el aprendizaje de que la contextualización del paciente o el relato de lo que el paciente expresa o el entorno del paciente colaboró mucho al diagnóstico y tratamiento efectivo y resolución del caso. O sea, la conclusión, lo que vos, porque como esto no es un trabajo donde vos te planteás un objetivo, te planteás un material y método, no, metodológicamente lo que haces es contar algo que te impactó, hacer una introducción bibliográfica sobre lo que te impactó y fuiste a leer, posteriormente presentar el caso, hacer la discusión y dejar, bueno, este caso y la lectura de esto me dejó esto. Entonces esto, tengan en cuenta que como las normas que les pusimos son normas de publicación, está la posibilidad de que si elegimos algunos trabajos buenos, los invitemos a presentarlo, digamos, en congresos nacionales o internacionales. Y vamos a armar como una biblioteca o una manual de casos clínicos que va a estar editado por el área de clínica. ¿Para qué? Para que yo me compré ahora un libro muy interesante, que a ver si lo tengo acá a mano. Compré, por ejemplo, este libro, que es un libro que está todo escrito en casos clínicos, o sea, de acuerdo al área y a las especialidades. Es un libro muy lindo, y la idea es tratar de editar algo parecido a esto desde nuestra facultad. Entonces, este libro es de André Mansour, y la verdad que me dieron muy buenas referencias, y está hecho con el aprendizaje basado en problemas, o sea que con casos clínicos, de la forma que nosotros enseñamos en nuestra facultad. Así que bueno, esto de presentación del caso, este ejercicio que ustedes van a hacer, es un aprendizaje también para, y puede a lo mejor nacer la inquietud para el trabajo que ustedes tienen que hacer como finalización de PFO. Porque a lo mejor el caso que fue un caso ahora, el tema puede servir para la investigación de práctica final. Y hacen el ejercicio de la búsqueda y el ejercicio de poner la bibliografía y referenciarla, que después van a poder ejercitarla mejor, digamos, con el trabajo final de la práctica final. Así que bueno, eso es un poco el objetivo de la valoración del trabajo de práctica. No es necesario que ustedes hayan visto el principio y el final del caso, sino que hayan sí tenido contacto. No sería lindo que presentaran un caso que no vieron, sino que algo hayan visto de ese caso es lo interesante. Eso te iba a preguntar, si no tenemos fotos de los laboratorios, pero tenemos algunos resultados, ¿los podemos agregar o no?
al caso. Si los tenés, si no los tenés, vos podés decir, en este caso, según la bibliografía, se podría pedir este laboratorio, y quizás los resultados hubieran sido de esta manera, lo podés contar. Ah, ok, Pero hacer como eso lo podés plantear en la discusión. No es necesario que los tengas a los resultados. Si los tenés, mejor. Si le pudiste sacar una foto a la placa, mejor. Pero, ¿se acuerdan cuando empezamos la primera reunión de práctica? Yo les dije, saquen fotos a los exámenes complementarios, porque eso les sirve. Bueno, el ejercicio sería ese, ¿no? Si no lo tienen, no importa, pero lo que sí sea un caso que ustedes vivieron, o sea, que lo vieron ya sea en el consultorio, ya sea en una guardia, donde estuvieron, que lo hayan visto, que lo hayan vivido, que aunque sea una partecita de la historia, lo hayan conocido al paciente. Cuando ustedes hablen de José sea alguien que tenga cara, que ustedes lo conozcan. Eso es lo importante de la presentación de un caso. Profe, ¿el Word se lo mandamos a usted? ¿O No, el Word va a haber un lugar, vamos a crear un lugar en el entorno que va a ser para la presentación final, tarea rotación A, rotación B, C y D, y ahí suben todos los casos, los Word. Entonces ese día nosotros ya los bajamos, los imprimimos y lo tendría, digamos, el jurado, que los docentes que van a escuchar. ¿El Power lo llevamos nosotros en un pendrive o cómo hacemos eso? Claro, el Power lo llevan ustedes para la presentación, la presentación oral. El Power lo podés modificar hasta 2 minutos antes de la presentación. Está si perfecto. Querés. Pero una vez que lo presentaste, la idea es que ese Power queda para la biblioteca de casos clínicos. Perfecto. La idea es, el año que nos sirva también como material para que el año que viene, los estudiantes que vienen atrás de ustedes, le podamos también presentar las cosas que ustedes producieron, digamos, ¿no? Por eso, por supuesto que vamos a seleccionar aquellos casos que estén mejor presentados o que académicamente sirvan y los vamos a también utilizar como material académico para los años que vienen. Porque es interesante ir formando como una biblioteca de casos clínicos, un archivo de casos clínicos, no solo para quinto año, sino también para cuarto, tercero, segundo, porque son mejores los casos no inventados, sí, uno por ahí le pone algún condimento académico, pero en general los casos